El olor del arroz quemado aún flotaba en el aire cuando Marisela decidió que aquel sería el último día que permitiría que sus suegros la hicieran sentir pequeña. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo y abrió la ventana de la cocina para dejar salir el humo que la hacía toser y que, claramente, iba a ser la excusa perfecta para otro comentario mordaz de doña Ermelinda, su suegra. Marisela no era una mala cocinera. De hecho, había aprendido a preparar platos sencillos desde joven para ayudar a su madre. Pero desde que se había casado con Efraín, parecía que cualquier cosa que hiciera era insuficiente para esa familia que la veía como si fuera un estorbo pegado al apellido. Escuchó pasos acercándose por el corredor, y su estómago se tensó. La puerta se abrió de golpe. ¿Otra vez?, dijo Ermelinda, arrugando la nariz como si estuviera presenciando un crimen. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tragedia! No sé cómo mi hijo tolera esto. Marisela bajó la mirada, sosteniendo la cuchara de madera con ambas manos. Lo siento, intentaste, pero no basta, interrumpió Ermelinda, observando la olla como si fuera una reliquia maltratada. Mi familia no come comida de huérfana de pueblo. Marisela apretó los labios. Esa palabra, huérfana. Aunque había perdido a su madre hace 7 años y nunca conoció a su padre, no merecía que se lo escupieran como burla. Efraín entró detrás de su madre, intentando suavizar el ambiente. «Ma, ya, tampoco es para tanto». «Claro que sí es para tanto, hijo», exclamó Ermelinda, golpeando la mesa con la punta de los dedos. «¿Qué pensarán cuando vengan mis amigas esta noche? ¿Que vivimos con una muchacha que ni freír un huevo puede?» A Marisela se le nublaron los ojos, pero no lloró. Había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas. «Yo prepararé algo diferente», dijo ella. «Puedo intentar otra receta». Ermelinda soltó una risa seca. «No, gracias. Ya hice una reserva de comida decente. No voy a exponerme al ridículo por tus experimentos». La garganta de Marisela ardió. No respondió. Simplemente asintió, como siempre, tragándose las palabras que querían salir. Cuando la familia salió del comedor, quedó sola en la cocina. Cerró la puerta, apoyó las manos en el mesón y dejó escapar el aire como si la estuvieran desinflando. Había algo que Efraín no sabía, algo que ningún miembro de esa familia alcanzaba ni a imaginar. El hombre que le enseñó a cocinar no era cualquier hombre. Su mentor en los últimos meses había sido Luciano Armand, chef internacional premiado, dueño de restaurantes en 3 países y uno de los solteros millonarios más discretos de la región. Luciano era amigo de su madre desde hacía años, y después de la muerte de ella, él siempre había mantenido una especie de ojo protector sobre Marisela. Nunca lo presumió, nunca lo mencionó, pero cuando supo que su nuera estaba siendo humillada, seguramente se habría ofrecido a ayudar, y así lo hizo. Cada semana, después de que Efraín se iba al trabajo, Marisela tomaba clases privadas con Luciano en una pequeña cocina que él tenía apartada dentro de uno de sus restaurantes. No lo hacía por demostrar nada, lo hacía porque le gustaba aprender, porque se sentía viva ahí, porque por primera vez en su vida alguien la veía como alguien capaz. Pero nunca dijo una palabra en casa. Escuchó su teléfono vibrar. Mensaje de Luciano. ¿Lista para hoy? Te enseñaré el plato del que hablamos. Será perfecto para sorprender a quienes no creen en ti. Marisela sonrió un poco. Ella no era vengativa, pero ya estaba cansada de que cada comida se convirtiera en una oportunidad para que la familia de su esposo la aplastara. Le respondió, «Sí, chef, hoy más que nunca». Horas más tarde, estaba frente a una estufa profesional, observando cómo la mantequilla chisporroteaba en la sartén, mientras Luciano
supervisaba cada movimiento con precisión elegante. Más suave, Mari, dijo él. La cocina es un lenguaje. Uno que tú estás aprendiendo a hablar muy bien, aunque otros no sepan escucharte todavía. Ella respiró hondo, guiada por la paciencia de aquel hombre que jamás la había tratado como la trataron sus suegros. Cuando terminó el plato, Luciano lo probó. Perfecto, dijo, limpiándose la comisura de los labios. Si alguien se atreve a criticar esto, que venga a decírmelo en la cara. Marisela rió bajito. Ojalá usted estuviera ahí esta noche. Luciano la miró con una expresión que mezclaba orgullo y un brillo que ella no sabía descifrar. ¿Y quién dice que no estaré? Ella parpadeó, confundida. ¿Cómo? No te preocupes, respondió él. Solo asegúrate de presentar este plato como si fuera tuyo. Y cuando lo prueben, bueno, verás lo que ocurre cuando la verdad se sirve caliente. Algo cambió dentro de Marisela. No sabía qué planeaba Luciano, pero por primera vez no le temió a la velada. Esa noche, cuando llevó el plato terminado a la mesa donde la esperaban Ermelinda, su esposo y los invitados, el silencio cayó como si alguien hubiera bajado un interruptor. Los ojos de su suegra la escanearon de arriba a abajo. ¿Eso lo hiciste tú?, preguntó con incredulidad. Sí, respondió Marisela, manteniendo la mirada firme. Nadie habló. Todos esperaban el fallo. Cuando el primer bocado llegó a las bocas de los invitados, sus expresiones cambiaron. Marisela vio algo que jamás había visto antes en esas cenas: admiración. Pero lo verdaderamente impactante estaba por entrar por la puerta en pocos minutos. Y esa familia no estaba preparada para el nombre que venía con él. El murmullo de asombro aún flotaba en el comedor cuando la puerta principal se abrió con un sonido que resonó como un anuncio inesperado. Las conversaciones se apagaron y todos miraron hacia el pasillo con silenciosa curiosidad. Marisela sintió un vuelco en el pecho. No, esperaba que Luciano fuera tan literal con sus palabras de esa tarde. No esperaba que él apareciera, y mucho menos en la casa de sus suegros. Doña Ermelinda frunció el ceño, como si ya presentara una amenaza antes de verla. Efraín se levantó un poco de su silla, confundido. Los invitados cuchichearon, intentando comprender por qué la entrada había llamado tanto la atención. Y entonces, Luciano Armand dio el primer paso dentro de la sala. Aquel hombre no necesitaba ser anunciado. Su porte hablaba por él, elegante, sobrio, con una presencia que llenaba cualquier espacio sin esfuerzo. Llevaba un traje gris perla impecable, y su expresión era tranquila, casi cálida, pero con ese brillo de autoridad natural que hacía que la gente lo reconociera antes de tener que presentarse. «Buenas noches», saludó con una sonrisa suave. Los invitados parecieron despertar de un trance. Hubo susurros, miradas de sorpresa, cabezas inclinándose para confirmarse unos a otros que sí, que era realmente él. Ermelinda, sin embargo, se puso rígida. «¿Puedo saber quién es usted?», preguntó, sosteniendo el respaldo de su silla, como si necesitara apoyo para no perder el equilibrio. Luciano avanzó con paso calmado, y sus ojos se posaron en Marisela. Ella sintió las piernas temblarle ligeramente. «Disculpe mi interrupción», dijo él, manteniendo el tono amable. «Soy Luciano Armand, amigo cercano de la familia de Marisela». La mandíbula de Ermelinda se aflojó 1 centímetro. Una chispa de reconocimiento apareció en sus ojos. El chef Armand, el dueño de los restaurantes Armand, ¿sí?», respondió él con una ligera inclinación de cabeza. «Y del grupo gastronómico que lleva mi apellido». Los invitados parecieron contener el aliento. Era como si una celebridad hubiera entrado a una reunión privada sin previo aviso. Marisela tragó saliva. No sabía qué pretendía Luciano,
pero su presencia ya estaba provocando un terremoto en las emociones de todos. «Yo no recuerdo haberlo invitado», dijo Ermelinda, sacando el mentón, como si intentara recuperar el control. «No lo hizo», respondió él con calma. «Fui yo quien pidió venir, y espero no estar interrumpiendo nada importante». La palabra flotó en el aire como un suave desafío. Luciano se acercó a la mesa, observando los platos servidos. «¿Puedo?», preguntó, señalando el platillo preparado por Marisela. Ermelinda asintió mecánicamente. Luciano tomó un cubierto, probó un bocado y cerró los ojos por un instante, como quien aprecia una obra maestra silenciosa. Después, dejó el tenedor, levantó la mirada y sonrió. «Perfecto», declaró con voz clara. «Exactamente como se lo enseñé». El silencio fue inmediato. Nadie respiró. Ermelinda se aferró al borde de la mesa como si hubiera recibido un golpe invisible. «¿Cómo que enseñó?», preguntó, con la voz temblorosa. Marisela sintió que el calor le subía al rostro. No sabía si intervenir o dejar que Luciano siguiera su propio guión. Luciano, sin embargo, lo explicó con naturalidad. «Durante los últimos meses he estado dando clases privadas de cocina a Marisela», dijo, mirando a los presentes, «y debo decir que su dedicación y talento son excepcionales». Algunas bocas se abrieron sin que saliera sonido alguno. Otras voltearon a verla como si la estuvieran viendo por primera vez. Efraín, en cambio, parecía haber sido golpeado por una verdad que no comprendía. «¿Clases privadas?», repitió. «¿Por qué no me dijiste nada?». Marisela respiró hondo. «Porque no quería que se convirtiera en otra cosa por la que me criticaran», respondió ella con sinceridad. «No quería agregar más presión, ni más motivos para que me miraran hacia abajo». Ermelinda recobró la voz de golpe. «¿Y por qué demonios no lo mencionaste? Este hombre es famoso, es multimillonario». Luciano negó ligeramente con la cabeza. «Mi fortuna no tiene nada que ver aquí. Lo importante es reconocer el esfuerzo de alguien que ha sido menospreciado sin razón». La frase cayó pesada sobre la mesa, como si todos supieran exactamente a quién iba dirigida. Una invitada, una mujer de cabello rojizo y sonrisa amable, rompió el silencio. «Pues debo decir que el plato está exquisito, Marisela. Realmente exquisito». Otros invitados asintieron, sumándose al elogio como si de pronto fuera socialmente aceptable admirarla. Ermelinda, sin embargo, parecía estar viviendo un torbellino interno. Su rostro se había tensado. Sus labios formaban una línea rígida. «Así que, ¿usted le enseñó?», preguntó con voz forzada. «Sí», confirmó Luciano, «y quiero que todos aquí sepan que este plato sería digno de servirse en cualquiera de mis restaurantes». Los ojos de Ermelinda se abrieron, como si hubiera escuchado una blasfemia. ¿En sus restaurantes? «Así es», respondió él con serenidad. «Marisela tiene mucho talento, más del que ustedes parecen haberle reconocido». Efraín se movió incómodo en su asiento. «Pero, ¿por qué no nos dijo nada? ¿Por qué ocultarlo?». Marisela levantó la mirada. «Porque aquí nunca se me toma en serio», respondió con un hilo de voz. «Porque cada cosa que hago se convierte en una oportunidad para recordarme que no soy suficiente para esta familia». Las palabras golpearon la mesa con más fuerza que cualquier grito. Hubo silencio. Un silencio incómodo, revelador, que hizo que incluso los invitados bajaran la mirada. Luciano observó a Marisela con orgullo silencioso. «Y por eso estoy aquí», dijo él finalmente, «para asegurarme de que, al menos por una noche, su trabajo sea visto por lo que realmente es». Ermelinda tragó saliva, incapaz de responder. Efraín extendió una mano hacia la de su esposa, pero ella la retiró sin agresividad, solo con una calma que él no pudo entender. La velada continuó, pero el ambiente había cambiado por completo. Cada comentario, cada mirada,
cada respiración estaba teñida de reconocimiento o de vergüenza. Luciano permaneció allí, conversando con los invitados, respondiendo preguntas sobre gastronomía, sobre viajes, sobre su cadena de restaurantes. Pero cada cierto tiempo lanzaba una mirada hacia Marisela, como si confirmara que ella estuviera bien. Y mientras la noche avanzaba, la suegra que siempre había tenido la última palabra, permaneció inusualmente callada, enfrentando una verdad que nunca imaginó. La muchacha, que no sabía cocinar, estaba siendo respaldada por uno de los chefs más prestigiosos y millonarios del país. Y ese era solo el inicio del cambio que estaba por llegar. Cuando los invitados comenzaron a despedirse, la casa quedó envuelta en un silencio extraño. No era el silencio pacífico después de una cena exitosa. Era un silencio espeso, lleno de tensión contenida, preguntas sin formular y verdades incómodas flotando en el aire. Marisela se dedicó a recoger los platos sin decir palabra, mientras Efraín la seguía con la mirada, como si intentara descifrar un idioma que nunca se había esforzado por aprender. Ermelinda se sentó en el sofá sin tocar su taza de té, con las manos entrelazadas en su regazo. Parecía pensar demasiado, algo raro en ella, acostumbrada a reaccionar antes de reflexionar. Luciano, en cambio, permanecía de pie cerca de la ventana, observando la noche a través del cristal, como si diera tiempo para que cada persona procesara lo ocurrido. Marisela dijo a Efraín finalmente, ¿podemos hablar? Ella no se volvió de inmediato. Apiló 2 platos más antes de secarse las manos con una toalla limpia y asentir suavemente. Se quedaron de pie en la cocina, aunque la puerta quedó entreabierta, lo suficientemente cerca como para que Luciano escuchara si necesitaba intervenir, pero respetando el espacio. «No sabía que estabas tomando clases con él», dijo Efraín, cruzando los brazos. «¿Por qué no me lo dijiste? Pudiste confiar en mí». Marisela lo observó con una calma que a él pareció inquietarle. «Te dije muchas cosas», Efraín respondió ella. «Te dije cuando intenté aprender recetas nuevas. Te dije cuando quise mejorar. Te dije cuando tu madre me hacía sentir menos. Pero nunca escuchaste». Él abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. «Cada vez que te contaba algo, tú me decías que no exagerara, que mi madre solo era así, que debía acostumbrarme», continuó. «¿Cómo podía decirte que estaba aprendiendo de alguien como Luciano, si ni siquiera podías escuchar las cosas simples?» La sinceridad de sus palabras lo dejó desarmado. «Pero, ¿por qué él?», preguntó, más confundido que molesto. «¿Cómo lo conocías?» Marisela respiró hondo. «Era amigo de mi madre. Ella nunca lo mencionó, porque él es una persona reservada, pero me cuidó desde que ella murió. No con dinero ni favores, sino con apoyo real. Ha estado ahí desde antes de que tú aparecieras en mi vida». Efraín frunció el ceño. Había una mezcla de celos, orgullo herido y desconcierto en su rostro. «¿Y por qué nunca me hablaste de él?» «Porque tú y tu familia solo escuchan nombres importantes cuando quieren presumirlos», respondió ella. «No cuando se trata de entender a la persona que tienen frente a ustedes». La frase cayó como una llave, abriendo una puerta cerrada durante años. Ermelinda, desde la sala, se levantó lentamente, incapaz de contenerse más. Marisela dijo con voz sorprendentemente suave, «¿Yo? Quizá me equivoqué hoy». Marisela no esperaba eso. Ni Efraín, ni siquiera Luciano, quien giró la cabeza con un gesto de interés controlado. «No pensé que tuvieras habilidades», continuó Ermelinda, con la barbilla temblándole apenas. «Pensé que no eras suficiente para esta familia». Marisela apretó la toalla entre las manos. «Nunca traté de ser suficiente para usted», respondió ella. «Solo traté de que me tratara con respeto». Ermelinda tragó saliva, como si esas palabras le pesaran más de lo esperado.
El plato de hoy, dijo. Bajando la mirada me hizo dar cuenta de que te juzgué sin conocerte. Luciano intervino entonces, con una voz suave pero firme. El talento no nace donde se espera, dijo. A veces nace donde nadie mira. Ermelinda lo observó, casi con vergüenza. Gracias por enseñarle, dijo ella, torpemente. Y por venir. Luciano asintió con educación. Lo hice porque ella merece ser reconocida, respondió él. Pero el resto depende de ustedes. Efraín miró a su madre, luego a su esposa. Había algo cambiando dentro de él, algo que quizá llevaba años estancado. «Quiero hacerlo mejor», dijo él, acercándose. «Quiero apoyarte de verdad». Marisela lo observó largamente, sin prisa. «No lo digas porque te avergonzó lo de esta noche», respondió ella suavemente. «Dilo si de verdad estás dispuesto a cambiar». Efraín bajó los hombros, derrotado por la verdad. «Lo estoy», susurró. Pero Marisela no dijo «te creo». No dijo «está bien». No dijo nada. No todavía. Había aprendido a no tomar promesas vacías como verdades eternas. Cuando volvió al comedor para recoger otra bandeja, Luciano se acercó a ella. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió lentamente. «Estoy tratando de estarlo», dijo. «Pero esta noche ha sido mucho». Luciano sonrió con esa calidez que siempre la hacía sentir segura. «Has sido valiente», le dijo. «Y no por el plato, sino por decir lo que tenías que decir». Marisela sintió un nudo suave en la garganta. «Gracias por estar aquí», susurró. Luciano inclinó la cabeza. «Siempre estaré cuando me necesites». Marisela bajó la mirada, sin saber cómo sentir ante esas palabras que parecían albergar algo más profundo. Antes de que pudiera responder, Ermelinda entró nuevamente al comedor, con un gesto más controlado. Marisela dijo: «Si no es mucho pedir, ¿podrías enseñarme algún día a preparar ese plato?». La mujer que la llamó huérfana hacía apenas unas horas, ahora le pedía aprender de ella. Marisela soltó el aire lentamente. «Tal vez», respondió con serenidad, «pero primero necesito saber que lo pide por respeto, no por presumir». Ermelinda abrió los labios, pero no encontró objeciones. Y por primera vez se quedó callada porque había entendido algo. Luciano observó la escena con una expresión que mezclaba orgullo y una sombra de preocupación, porque él sabía algo que ninguno más sabía. La vida de Marisela estaba a punto de cambiar aún más, y no todos estarían listos para lo que venía. La casa parecía distinta cuando todos se quedaron finalmente en silencio. Tal vez era la luz tenue del comedor, o quizá la energía que había cambiado después de todo lo ocurrido. Pero Marisela sintió que estaba en un lugar que ya no le era completamente familiar. Había estado ahí durante años, pero solo esa noche, por primera vez, había sido realmente vista. Luciano se ofreció a ayudar a recoger los platos, pero ella negó con suavidad. «Has hecho suficiente por mí esta noche», le dijo, intentando contener la emoción. «Nunca es suficiente cuando se trata de apoyarte», respondió él, con una sonrisa que parecía decir más de lo que sus palabras permitían. Marisela evitó esa profundidad, no porque no la entendiera, sino porque no sabía qué hacer con ella. Había demasiadas cosas moviéndose dentro de ella como para agregar algo más. Ermelinda se había retirado a su habitación sin argumentar, y aquello, más que tranquilizar el ambiente, lo llenó de un silencio extraño. Efraín permanecía sentado en la mesa, como si no supiera a dónde moverse. Era como un hombre que había visto su reflejo por primera vez, y no sabía si reconocerlo o negarlo. «Yo puedo llevarte a casa si quieres», dijo él finalmente, mirando a Marisela con timidez torpe. Ella lo miró un segundo, luego negó con una sonrisa cortés. «Gracias, pero no es necesario. No voy muy lejos». Eso pareció dolerle un poco a Efraín.
no la cercanía del restaurante donde había estado practicando, sino la distancia emocional que ahora sentía tan claramente. Luciano intervino con cortesía. «Yo puedo acompañarla», dijo sin imponerse. «Solo si ella quiere». Marisela asintió. «Está bien, prefiero caminar un poco y aclarar la cabeza». Efraín bajó la mirada, sabiendo que no era su lugar insistir. Cuando salieron al aire frío de la noche, Marisela sintió por primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin miedo a ser juzgada. El cielo estaba despejado y las luces del vecindario parecían más tenues que de costumbre. Luciano caminaba a su lado con pasos tranquilos. «¿Cómo te sientes realmente?», preguntó él. Marisela tardó un momento en encontrar palabras. «Aliviada y cansada», respondió finalmente, y un poco asustada. Luciano arqueó una ceja. «¿Asustada de qué?». Ella respiró hondo. «De lo que viene después, de no saber si ellos realmente cambiarán o si solo están reaccionando al impacto del momento». Luciano asintió, como si esperara esa respuesta. Los momentos de vergüenza pueden despertar reflexiones reales, o pueden desaparecer cuando el orgullo vuelve, dijo él. Pero tú no estás obligada a sostener a nadie. Ellos tienen que demostrar quiénes son sin hacerte daño. Marisela guardó silencio. Era una verdad que necesitaba escuchar. Continuaron caminando unos minutos más, hasta que llegaron al pequeño parque donde ella solía detenerse cuando necesitaba pensar. Se sentaron en una banca bajo un farol cálido. «Luciano», dijo ella, mirando sus manos entrelazadas, «sé que hiciste todo esto para ayudarme, pero no quiero que nadie piense que me aprovecho de ti». Él la observó con ojos serenos. «Nadie puede aprovecharse de alguien que da de corazón», respondió. «Y lo que hice hoy no fue un favor, Marisela, fue justicia». Ella sonrió, aunque había algo vulnerable en su mirada. «Mi madre siempre decía que las personas buenas son las que aparecen cuando uno no sabe cómo pedir ayuda», susurró. «Creo que tú fuiste eso para mí». Luciano inclinó la cabeza ligeramente. «Tu madre fue una gran mujer y estaría orgullosa de ti». Las palabras tocaron una fibra profunda dentro de ella. «A veces desearía que estuviera aquí para verme», ahora dijo con voz quebrada. Luciano la miró con suavidad. «Lo está», respondió. «No de la manera que quisieras, pero está». Marisela respiró hondo para contener el nudo que amenazaba con romperla. «Hoy me defendiste, más de lo que nadie lo ha hecho en años», dijo ella. «No sé cómo agradecerte». Luciano apoyó una mano delicadamente sobre la suya. «No tienes que agradecer nada», dijo. «Solo sigue siendo tú. Eso es suficiente». Hubo un silencio profundo, confortable, casi íntimo. «Pero debo advertirte algo, Marisela», añadió él. «Tu familia política no va a procesar esto de una sola vez. ¿Y Efraín? Bueno, Efraín tendrá que decidir qué tipo de esposo quiere ser realmente». Ella soltó el aire lentamente. «Lo sé», respondió. «Y creo que yo también tengo que decidir algo». Luciano la miró con atención. «¿Qué cosa? Si quiero seguir viviendo en un lugar donde tengo que luchar todos los días solo para ser tratada con dignidad». Esas palabras parecieron sacudir incluso al propio Luciano. «Sabes que tienes más opciones de las que crees», dijo él con tono firme, casi protector. «Tienes talento, tienes disciplina. Si quieres trabajar en cualquiera de mis cocinas, te abriría las puertas sin dudarlo». Marisela lo miró sorprendida. «¿Hablas en serio? Más que nunca». Ella sonrió con una mezcla de incredulidad y alivio. «Nunca pensé que alguien creería tanto en mí». Luciano sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. «No es cuestión de creer», respondió. «Es cuestión de ver lo que siempre estuvo ahí». Marisela sintió que el mundo alrededor se aquietaba un instante, pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo tomó. Vio el nombre en la pantalla, Efraín. La llamada entrante iluminaba la noche.
Luciano leyó su expresión. «Tómala si quieres», dijo él. «Yo esperaré aquí». Ella asintió, pero antes de alejarse unos pasos, escuchó algo en la voz de Luciano que no esperaba. «Sea lo que él diga, recuerda que tú eliges quién tiene poder sobre tus emociones». Marisela inhaló hondo, aceptó la llamada y llevó el teléfono al oído. «Marisela», dijo Efraín del otro lado, con la voz rota. «Necesito hablar contigo. Necesito que vuelvas a casa». Ella cerró los ojos. La noche apenas comenzaba, y las decisiones que tomaría después cambiarían la dirección de una vida entera. Marisela se alejó unos pasos de la banca mientras contestaba la llamada. El aire nocturno parecía más frío de pronto, como si presintiera que lo que estaba por escuchar no sería sencillo. Del otro lado de la línea, la voz de Efraín temblaba, como si hubiera estado llorando o conteniendo lágrimas durante un buen rato. «Marisela, por favor, vuelve a casa», repitió él, respirando entrecortado. «Necesito hablar contigo cara a cara». Ella cerró los ojos, apoyando la mano libre contra el tronco del árbol más cercano. «Efraín, creo que esta noche fue suficiente por un día», respondió con calma. «Podemos hablar mañana». Él negó de inmediato, y ella lo sintió incluso sin verlo. «No, mañana no», insistió. «Tienes razón en todo lo que dijiste, en lo que callaste durante tanto tiempo. Me siento un idiota, una vergüenza, y necesito explicarte por qué dejé que mi madre te tratara así». Marisela no dijo nada. «Quiero cambiar, Marisela», continuó él, con un dolor sincero en la voz. «Pero no sé cómo hacerlo si tú no estás conmigo». Ella tragó saliva. Era difícil escuchar esas palabras después de años de sentirse invisible. «Efraín», dijo suavemente, «no puedo resolver todo esta noche. Necesito espacio, necesito pensar». Él guardó silencio unos segundos, y luego habló con un tono más bajo, casi roto. «¿Estás con él?» Marisela abrió los ojos, sorprendida por la pregunta. «¿Qué estás insinuando?» No lo sé», respondió él, respirando con dificultad. «Ese hombre apareció y lo defiende todo. Te mira como si...». Ella sintió un estallido de frustración. «Luciano me mira como alguien que cree en mí», interrumpió. «Eso es todo. Y eso, Efraín, no es culpa suya. Es culpa de quienes no quisieron verme antes». Él no respondió, pero su silencio decía más que sus palabras. «Me voy a casa», dijo ella, con voz firme. «Podemos hablar mañana, cuando estemos tranquilos». Cortó la llamada antes de que él pudiera añadir algo más. Respiró profundamente, dejando que la noche la envolviera unos segundos antes de volver a donde Luciano la esperaba. Él levantó la mirada en cuanto la vio acercarse. «¿Todo bien?», preguntó, estudiando su expresión con atención. Marisela dudó un instante. «No lo sé», respondió finalmente. «Efraín quiere que vuelva esta noche, pero yo no quiero regresar por impulso. Si lo hago, será porque estoy lista, no porque él está asustado». Luciano asintió con la madurez de quien entiende sin preguntar más. «Esa decisión solo te pertenece a ti», dijo, «pero si necesitas un lugar donde respirar, puedo prestarte el apartamento del restaurante. Nadie te molestaría allí». Marisela se sorprendió. «No quiero incomodarte. No es ninguna incomodidad», respondió él con tono firme. «Quiero que estés segura. Eso es todo». Ella bajó la mirada, sintiendo cómo el cansancio emocional se acumulaba en sus hombros. «Gracias», susurró. Caminaron juntos hasta la esquina del parque. Luciano mantuvo la distancia respetuosa que ella necesitaba, pero también la presencia cálida que la sostenía en silencio. Cuando llegaron al auto, la ayudó a abrir la puerta con un gesto amable. El trayecto transcurrió en quietud, no una quietud incómoda, sino una que permitía pensar. Las luces de la ciudad pasaban reflejándose en el parabrisas como pequeños destellos de realidad.
Cuando finalmente llegaron al edificio donde Luciano tenía el apartamento destinado para descansos de personal, él se estacionó y apagó el motor. Se volvió hacia ella. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», dijo. «Si quieres, puedo dejarte algunas cosas para que no te falte nada». Marisela negó suavemente. «No necesito mucho», respondió. «Solo un poco de paz». Subieron juntos hasta la puerta del pequeño apartamento. Era acogedor, con muebles simples pero cálidos, un aroma suave a madera y un silencio que parecía abrazarla. «Estaré abajo, por si necesitas algo», dijo él, antes de dirigirse a la puerta. Ella lo detuvo sin pensarlo. «Luciano», él se volvió, encontrando su mirada. «Gracias», dijo ella, con una sinceridad que le temblaba en la voz. «No solo por lo de hoy, sino por no dejarme sentir sola». Luciano esbozó una sonrisa lenta, profunda. «Nunca dejaría que te sintieras sola», respondió, y su voz tenía un lado vulnerable que pocas personas le habían escuchado. Por un momento, la habitación pareció más pequeña, como si algo invisible hubiera acercado a ambos. Pero Luciano fue quien dio un paso atrás, no por falta de deseo, sino por respeto. «Descansa», dijo al fin. «Mañana será un día mejor». Marisela asintió. Lo vio salir, cerrar la puerta suavemente y desaparecer por el pasillo. Cuando quedó sola, dejó caer la espalda contra la pared y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo al silencio. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle. Sabía que algo profundo estaba cambiando dentro de ella. No era solo la humillación que había enfrentado esa noche, ni la defensa inesperada que Luciano le había brindado. Era la revelación de que su vida podía ser distinta, que ya no tenía por qué sostener un matrimonio donde ella era la única que daba, que ya no tenía por qué aceptar ser la muchacha que debía mejorar, que podía elegir un futuro donde se sintiera valorada. Mientras la ciudad brillaba a lo lejos, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje. «Efraín, lo siento, estoy afuera de la casa por si cambias de opinión». Era el primer mensaje en años que no la hacía sentir culpable. Lo leyó en silencio, apagó el teléfono y por primera vez decidió pensar solo en ella. Marisela se despertó con la luz tenue de la mañana, filtrándose por las cortinas del pequeño apartamento. Durante unos segundos, sintió una calma que casi no reconoció. No había gritos, ni pasos apresurados, ni miradas de juicio. Solo silencio, solo ella. Y esa sensación de libertad la desconcertó tanto como la confortó. Se sentó en la cama, respirando profundo. El celular estaba apagado desde anoche. No por miedo, sino por decisión. No quería que el mundo la alcanzara antes de que ella estuviera lista para enfrentarlo. Después de unos minutos, se levantó, se lavó el rostro y salió del cuarto. Luciano estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina, revisando unos documentos, un café aún humeante a un lado. Cuando la vio, su expresión cambió suavemente, como si el simple hecho de verla de pie lo aliviara. «Buenos días», dijo él, con una calidez que parecía envolverla como una manta ligera. «Buenos días», respondió Marisela, tomando asiento frente a él. Luciano deslizó una taza hacia ella. «No sabía cómo tomas el café, así que preparé algo suave». Ella sonrió, agradecida. «Está perfecto». Bebió un sorbo y sintió el calor expandirse en su pecho. Era la primera mañana en mucho tiempo en la que no sentía ansiedad, pero también sabía que no podía evitar la realidad para siempre. «Tengo que volver a casa en algún momento», dijo finalmente, con un hilo de tensión en la voz. Luciano apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. Sí, admitió, pero eso no significa que debas volver hoy, ni que debas volver bajo las mismas reglas. Ella bajó la mirada hacia su taza. «Efraín me dijo que quiere cambiar, pero las palabras no cambian lo que ya se vivió».
No sé si confiar o si solo tengo miedo de empezar de nuevo. Luciano la observó con una atención suave, sin prisa. A veces, el miedo no es a empezar de nuevo, dijo él, sino a darte cuenta de que merecías algo mejor desde hace tiempo. Sus palabras la golpearon con dulzura, como una verdad que ella ya sabía, pero no se permitía reconocer. No quiero equivocarme, admitió Marisela. No quiero salir de un lugar donde al menos sabía lo que esperar, para caer en algo peor. Luciano negó con la cabeza. No vas a caer, respondió él. No mientras tengas claro lo que vales. Y tú, Marisela, vales mucho más de lo que te han hecho creer. Ella sintió que la garganta se le cerraba un poco. No era enamoramiento, ni confusión emocional. Era ser vista, de verdad vista. ¿Qué pasa si él no cambia?, preguntó, casi en un susurro. Entonces tendrás la respuesta que necesitas, respondió Luciano con serenidad. Y sabrás que no fue tu culpa. Marisela respiró hondo. Me gustaría hablar con él. No ahora, pero sí pronto. Luciano asintió. Cuando tú digas. Y si quieres, puedo acompañarte. No para intervenir, sino para que sepas que no estás sola. Ella sintió un calor inesperado subirle al pecho. Gracias, de verdad. Un silencio cómodo llenó el espacio. Luciano volvió a sus documentos, y Marisela se levantó para preparar algo simple de desayunar. Cuando abrió el cajón de los utensilios, se dio cuenta de que sus manos no temblaban. Era algo pequeño, casi insignificante, pero para ella era una victoria. Mientras cortaba unas frutas, recordó algo que Luciano había dicho la noche anterior, que ella tenía talento, que podía trabajar en sus cocinas si quería. Esa idea había estado flotando en su mente desde entonces. Luciano dijo de pronto, girándose hacia él, ¿de verdad hablaste en serio sobre trabajar en tus restaurantes? Él levantó la mirada, sorprendido por la seriedad en su tono. Por supuesto, respondió. Te lo dije porque lo creo de verdad, pero no tienes que decidir nada ahora. Marisela dejó los utensilios y se apoyó contra la encimera. No sé si soy buena o si solo trato de serlo. Luciano se levantó y caminó hacia ella. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que sintiera su presencia firme. Escúchame, dijo, lo que hiciste anoche no fue suerte, fue técnica, dedicación, disciplina y corazón. Eso es lo que hace grande a un cocinero. Lo demás se aprende. Ella lo miró a los ojos, buscando alguna duda escondida. No encontró ninguna. Me gustaría intentarlo, dijo finalmente. Luciano sonrió, pero no era una sonrisa amplia. Era una sonrisa tranquila, orgullosa, segura. Entonces, empieza cuando tú quieras. Marisela sintió que algo se abría dentro de ella, como una puerta que nunca había creído posible. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Ambos se quedaron quietos. Luciano frunció el ceño suavemente. ¿Esperas a alguien?, preguntó él. Marisela negó. Luciano caminó hacia la puerta con pasos cautelosos. Se asomó por la mirilla y sus hombros se tensaron. Abrió apenas unos centímetros. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con cortesía fría. Marisela sintió un vuelco en el estómago cuando reconoció la voz que respondió. «Estoy buscando a mi esposa», dijo Efraín, tratando de sonar sereno. «Sé que está aquí». Luciano abrió un poco más la puerta sin perder la compostura. «Ella está bien», dijo, «y no necesita presiones». Efraín apretó los dientes. «No vine a presionarla, solo quiero hablar». Marisela dio un paso adelante. «Estoy aquí, Efraín». Él se volvió hacia ella, y en sus ojos había cansancio, frustración y un dolor profundo. «Necesitamos resolver esto, Marisela», dijo él. «No quiero perderte». Ella lo observó, tranquila pero firme. «No voy a tomar una decisión apresurada», respondió. «Pero podemos hablar ahora, si vienes dispuesto a escuchar». Efraín asintió lentamente.
Luciano dio un paso atrás, dejando espacio, pero permaneciendo lo suficientemente cerca para que Marisela supiera que ella tenía respaldo. Y así, en un apartamento pequeño, con 3 vidas cruzándose en un punto de quiebre, comenzaba una conversación que tendría el poder de cambiarlo todo. Efraín entró despacio al apartamento, como si temiera que un solo movimiento brusco pudiera romper el frágil equilibrio que Marisela había logrado construir durante la noche. Sus ojos recorrieron el pequeño espacio, deteniéndose brevemente en la mesa con restos de café, en la fruta cortada, y luego en el rostro sereno de su esposa. Había algo diferente en ella, algo que no había visto en mucho tiempo, una calma que no dependía de él. Luciano se mantuvo a un lado, respetando la distancia, pero sin marcharse. Su presencia era firme, silenciosa, y aunque no pronunciaba palabra, todos entendían que estaba allí por Marisela. «Gracias por dejarme entrar», dijo Efraín finalmente, con la voz baja. Marisela asintió. «Viniste a hablar, te escucho». Efraín respiró profundo, como si necesitara preparar su cuerpo entero antes de hablar. «Anoche», empezó, pasándose una mano por el cabello, «anoche me di cuenta de muchas cosas que debí haber visto antes». Marisela se apoyó suavemente en la encimera, sin interrumpir. «Me sentí humillado», continuó Efraín. «No porque tú cocinaras bien, ni porque ese chef», miró brevemente a Luciano, sin hostilidad, «te defendiera. Me sentí humillado porque todos vieron lo que yo había ignorado durante tanto tiempo, que no te traté como te merecías». Un silencio pesado llenó el aire, pero no parecía incómodo. Era un silencio de reflexión. «No estuve ahí para ti», siguió él. «Te dejé sola frente a mi madre. Te permití sentirte pequeña, invisible. Y eso no es lo que un esposo debería hacer». Marisela lo observó, con un brillo de tristeza en la mirada. «Efraín, no es solo lo que permitiste, es lo que normalizaste». Él cerró los ojos, como si la verdad lo quemara por dentro. «Lo sé, y me duele admitirlo». Luciano se movió ligeramente, como si entendiera que venía una parte importante. «Ayer», continuó Efraín, «cuando vi a todos elogiar tu plato, cuando vi a ese hombre decir que tú eras talentosa, sentí vergüenza, no por ti, por mí, porque un extraño vio algo que yo, tu propio esposo, fui incapaz de ver durante años». Marisela respiró hondo. «No necesito que te culpes», Efraín dijo con suavidad. «Necesito que entiendas y que decidas si estás dispuesto a cambiar de verdad». Él asintió, tragando saliva. «Estoy dispuesto», respondió, «porque te amo, Marisela, y no quiero perderte». La palabra amor flotó en el aire, delicada, frágil. No era la primera vez que se la decía, pero sí era la primera vez que parecía comprender su peso. Marisela bajó la mirada un instante. «El amor no sostiene una casa donde no hay respeto», dijo ella. «He vivido años esperando que tu madre me aceptara, que tú me defendieras, pero ayer entendí que no puedo seguir perdiéndome mientras trato de encajar en una familia que nunca me quiso ver». Efraín se acercó un paso, pero se detuvo cuando vio que Marisela no retrocedía, pero tampoco avanzaba. «¿Quieres que nos separemos?», preguntó él, con la voz quebrada. Ella cerró los ojos. No esperaba esa pregunta tan directa, pero sabía que no podía mentir. «No quiero tomar una decisión desde el dolor», respondió. «Quiero tomarla desde la verdad». Efraín respiró tembloroso. «¿Y cuál es tu verdad ahora?». Marisela lo observó profundamente. «Mi verdad es que necesito tiempo, que necesito saber quién soy fuera de estas paredes, que necesito sentir que no dependo de la aprobación de nadie para valer». Luciano desvió la mirada hacia la ventana, respetando el momento. «Si quieres que me vaya, lo haré», dijo Efraín. «Quiero darte ese espacio».
Marisela lo estudió con cuidado. Por primera vez en mucho tiempo veía arrepentimiento real, no culpa manipulada, no excusas, arrepentimiento. «No quiero que te vayas para castigarme», dijo ella. «Quiero que te vayas para aprender a ser mejor contigo mismo, porque si no sabes valorarte, nunca podrás valorarme a mí». Efraín bajó la cabeza. «Entiendo», susurró. «Te daré ese espacio». Marisela sintió un pequeño nudo aflojarse dentro de su pecho. Era la primera vez que él no discutía. No intentaba convencerla. No trataba de minimizar nada. «Quiero regresar a casa por mis cosas», añadió ella. «Pero no para quedarme. Voy a tomarme unos días». Efraín asintió lentamente. «Te esperaré, el tiempo que necesites». Ella no dijo que volvería. No dijo que lo perdonaba, no dijo que todo estaría bien, solo asintió. Era lo único honesto que podía ofrecer. Efraín se volvió hacia la puerta, pero antes de salir, miró a Luciano. «Gracias por cuidarla», dijo sin resentimiento, solo con cansancio. «Aunque me duela admitirlo, necesitaba que alguien la defendiera». Luciano inclinó ligeramente la cabeza, con respeto. Ella se defendió. Sola respondió: «Yo solo estuve ahí para que nadie callara su voz». Efraín bajó la mirada y salió. La puerta se cerró con un clic suave, pero su eco pareció extenderse durante segundos interminables. Marisela sintió un peso caer de sus hombros, pero también un miedo nuevo, el de caminar hacia una vida que ya no se sostenía en costumbres, sino en elecciones. Luciano se acercó lentamente. «¿Estás bien?», preguntó. Ella inhaló profundamente. «Estoy empezando a estarlo», respondió, con una pequeña sonrisa llena de cansancio y determinación. Luciano la observó unos segundos, como si quisiera asegurarse de que cada palabra fuera real. «Lo que hiciste hoy», dijo, «no es fácil, pero es necesario». Ella volvió a mirar la ventana. «Lo sé», respondió, «pero ahora no sé qué viene». Luciano se acercó solo lo suficiente para que sus palabras la envolvieran. «Lo que viene ahora, Marisela, es tu vida, la versión que tú eliges, no la que te impusieron». Y por primera vez, ella creyó que eso era verdad. Marisela decidió regresar a la casa esa misma tarde para recoger sus cosas, no como un acto impulsivo ni dramático, sino como un paso consciente hacia la independencia emocional que empezaba a tomar forma dentro de ella. Luciano insistió en acompañarla, no para intervenir, sino para que no caminara sola hacia un ambiente que tantas veces la había herido sin razón. Durante el trayecto, Marisela mantenía las manos entrelazadas en su regazo, pensando en todo lo que había dicho y escuchado durante la mañana. No sentía rabia, tampoco tristeza. Era una mezcla extraña de claridad y fragilidad, como si cada decisión fuera un cristal que debía sostener con cuidado para no romperlo. «No tienes que explicar nada cuando llegues», dijo Luciano con suavidad mientras aparcaba frente a la casa. «Solo recoge lo tuyo. Las explicaciones fueron dadas esta mañana». Marisela asintió. «Lo sé, pero aún así siento nervios». «Es normal», respondió él. «No es fácil salir de un lugar donde aprendiste a sobrevivir». Ella respiró hondo y abrió la puerta del auto. La fachada de la casa, tan familiar, le parecía ahora distante, como si perteneciera a otra vida. Cuando tocó el timbre, la puerta se abrió casi de inmediato. Era Ermelinda. Su expresión era una mezcla de incomodidad, cansancio y algo que Marisela no estaba acostumbrada a ver en ella: contención, tal vez incluso humildad. «Pasa», dijo la suegra con un tono apagado, haciéndose a un lado. Marisela entró sin mirar atrás. Sabía que Luciano esperaba afuera, respetando su espacio. En cuanto cruzó el umbral, la casa la envolvió con su aroma habitual de cera y té viejo, pero ya no sintió el peso invisible que tantas veces la había aplastado. Era como si ese ambiente ya no tuviera poder sobre ella.
Efraín no está, informó Ermelinda, con las manos entrelazadas. Fue a caminar. Dijo que necesitaba aclarar la cabeza. Marisela asintió. Solo vine por mis cosas. No tardaré. Ermelinda respiró hondo, como preparándose para decir algo difícil. Antes de que subas, quería decirte que anoche pensé mucho en lo que pasó, y en mis palabras, y no tengo excusa. Marisela se detuvo. La miró con serenidad, esperando. Ermelinda frunció ligeramente el ceño, como si le costara sostener aquella vulnerabilidad. Fui injusta contigo, y cruel, y no merecías que yo te tratara así. Era la primera vez que escuchaba una disculpa salir de esos labios siempre tan duros. ¿Yo? No supe verte, dijo Ermelinda, bajando la mirada. Solo me fijaba en lo que creía que faltaba, no en lo que ya eras. Marisela inhaló profundamente. No sintió satisfacción ni venganza, solo una especie de alivio suave. Gracias por decirlo, respondió, pero la herida sigue y necesito sanar lejos de aquí. Ermelinda cerró lentamente los ojos, aceptando la verdad que no podía cambiar. Lo entiendo. Marisela subió a la habitación que compartía con Efraín y comenzó a empacar. No necesitaba muchas cosas, solo ropa, documentos, algunas fotos de su madre y una caja pequeña donde guardaba cartas antiguas y recetas escritas a mano. Mientras ordenaba, sintió una punzada de nostalgia, no por lo que dejaba atrás, sino por lo que una vez soñó encontrar allí. Cuando bajó con la maleta, Ermelinda seguía en el mismo lugar. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella, aunque su voz sonó más como un intento tímido de reparar algo que sabía que no se arreglaría en un día. No hace falta, respondió Marisela con amabilidad. Solo quiero irme tranquila. Ermelinda la acompañó hasta la puerta, pero antes de que Marisela saliera, su suegra habló una última vez. Sé que no soy la persona que tú necesitabas, pero ojalá puedas encontrar un lugar donde sí te vean como mereces. Marisela sostuvo la mirada de la mujer, no con rencor, sino con una profunda calma. «Ese lugar lo estoy construyendo yo», respondió, «día a día». Y salió. Luciano se levantó en cuanto la vio. Tomó la maleta sin preguntar y la guardó en el auto. «¿Todo bien?», preguntó, observándola con atención. Marisela asintió lentamente. «Sí, creo que sí». Luciano abrió la puerta para que ella subiera. «¿Quieres regresar al apartamento o prefieres ir al restaurante?». Ella pensó un momento. «Al restaurante. Quiero sentir que estoy empezando algo». Luciano sonrió suave, casi orgulloso. «Entonces vamos». El camino de regreso fue silencioso, pero un silencio distinto al de la mañana. Era un silencio lleno de decisiones tomadas, de fuerzas recuperadas y de un futuro que empezaba a dibujarse con nuevos colores. Cuando llegaron al restaurante, Luciano abrió la puerta principal para ella. El aroma cálido a pan recién horneado y especias suaves la recibió como un abrazo. Marisela sintió algo moverse dentro de ella, algo parecido a la esperanza. «Aquí es donde empieza tu nuevo capítulo», dijo Luciano mientras encendía algunas luces. Marisela observó la cocina profesional, las mesas impecables, los utensilios brillantes. «No sé si estoy lista», admitió. «Nadie está listo cuando se transforma», respondió él. «Pero tú ya diste los pasos más difíciles». Ella respiró hondo. «Quiero aprender más», dijo. «Quiero ser buena de verdad, no por demostrarle nada a nadie, sino por mí». Luciano se acercó unos pasos, manteniendo una cercanía respetuosa. «Yo te enseñaré todo lo que sé», respondió. «Pero tu talento, ese ya viene contigo». Marisela sonrió por primera vez en horas. Una sonrisa suave, nueva, libre. Esa noche, mientras las luces del restaurante brillaban como pequeños faros de oportunidad, Marisela comprendió que no estaba huyendo de una casa. Estaba caminando hacia una vida donde, por fin,
tenía espacio para existir. El restaurante estaba silencioso a esa hora de la tarde, iluminado solo por la suave luz que entraba a través de las amplias ventanas frontales. A diferencia de la casa donde vivió con sus suegros, ahí no había sombras que la siguieran ni palabras clavadas en las paredes. Había espacio, aire, un terreno fértil donde algo nuevo podía empezar a crecer. Luciano la dejó en la cocina para que se acostumbrara al ambiente. Mientras él revisaba algunos pedidos y papeles en la oficina contigua, Marisela caminó despacio entre las estaciones, como quien recorre un lugar sagrado. Tocó el acero frío de las mesas, observó los cuchillos perfectamente acomodados, el brillo suave de los utensilios, las ollas colgadas con precisión. Era un mundo completamente distinto al que estaba acostumbrada, pero no se sentía intimidante, se sentía prometedor. Se detuvo frente a la estufa industrial, pensando en el primer día que Luciano la vio cocinar. Ella estaba nerviosa, insegura, convencida de que cada paso sería un error. Y sin embargo, él había visto más allá de sus manos temblorosas. Había visto su voluntad. Un ruido suave detrás de ella la sacó de sus pensamientos. Luciano se acercó con un par de mandiles limpios. «Pensé que quizá te gustaría empezar hoy», dijo, dejando uno frente a ella. Marisela lo tomó entre las manos. «¿Ahora mismo?» Luciano sonrió. «No hay mejor momento que cuando el corazón está decidido». Ella respiró hondo, sintiendo una mezcla de emoción y nervios subirle por el pecho. «Bien, entonces empecemos», dijo con una determinación tranquila. Luciano la guió a la estación principal. «Hoy no haremos nada complicado», explicó. «Quiero verte moverte aquí, sentir el espacio. Haremos algo simple, pero perfecto». Marisela asintió. Mientras él le mostraba dónde estaba cada cosa, ella se dio cuenta de que sus manos ya no temblaban. Tal vez era el efecto del lugar, tal vez era Luciano, tal vez era ella misma finalmente respirando sin miedo. «Vamos a preparar una sopa base», dijo él. «Parece sencilla, pero la verdad es que una buena sopa revela todo sobre un cocinero. Paciencia, intuición, respeto por el ingrediente». Marisela rió suavemente. «¿Respeto por el ingrediente? Claro», respondió él. «La buena cocina nace del respeto, no solo por lo que haces, sino por cómo lo haces». Ella lo escuchó con atención, absorbiendo cada palabra. Prepararon juntos los primeros pasos, el corte del puerro, el sonido suave de las zanahorias al caer sobre la tabla, la mantequilla derritiéndose lentamente en la olla. Luciano la dejaba hacer, corrigiendo apenas cuando era necesario. «Excelente», dijo él, cuando la vio mover la pala con la precisión correcta. «Tienes un ritmo natural». Marisela sonrió, sintiendo un pequeño orgullo florecer en el pecho. Mientras los ingredientes se cocinaban, Luciano cruzó los brazos y la observó con una expresión pensativa. «Marisela, ¿sabes por qué quise ayudarte desde el primer día?» Ella levantó la mirada. «Pensé que era porque conociste a mi madre». «Fue por eso», respondió, «pero también porque vi algo en ti que ella siempre quiso que el mundo viera». Ella ladeó la cabeza. «¿Qué cosa?» Luciano se acercó un poco más, sin invadir su espacio. «Tu bondad, tu capacidad de aprender, incluso cuando el entorno es cruel, tu fuerza para soportar cosas que a muchas personas las romperían». Sus palabras la tocaron profundamente. «No siempre me siento fuerte», admitió. «La verdadera fuerza no se siente», dijo él con suavidad. «Se construye paso a paso, como estás haciendo ahora». Marisela volvió a la olla, removiendo la mezcla con una concentración casi meditativa. Por un instante, sintió que el mundo exterior, su matrimonio, su pasado, las heridas que aún no cerraban, se quedaba al otro lado de la puerta. Ahí solo estaban ella,
la cocina y la parte de sí misma que estaba renaciendo. Luciano observó su silenciosa transformación con una mezcla de orgullo y algo más que él mismo trataba de contener. «Cuando estés lista», dijo él, «quiero que prepares un plato completo, uno que sea tuyo de principio a fin. Quiero que encuentre tu voz en la cocina». Marisela sintió una chispa iluminarse en su interior. «Me gustaría», respondió. «Nunca pensé que tendría una voz en nada». «La tienes», replicó él. «Solo necesitabas un lugar donde no la apagaran». La sopa comenzó a burbujear suavemente. Marisela apagó el fuego y probó una pequeña cucharada. Cerró los ojos para concentrarse. Todavía le falta un toque de sal y tal vez más profundidad. Luciano sonrió ampliamente. «Exacto. Ya estás pensando como una profesional». Ese elogio la hizo reír con timidez. Mientras terminaban la preparación, Luciano revisaba algunos ingredientes en la despensa y Marisela sintió que su corazón se asentaba en un lugar diferente, más firme, más claro. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo del mandil. Ella dudó antes de sacarlo. Era un mensaje de Efraín. «Espero que estés bien. Estoy aquí si quieres hablar». Marisela lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y distancia. No borró el mensaje, pero tampoco respondió. Aún no. Luciano vio su expresión al regresar y no hizo preguntas. «No tienes que decidir nada hoy», dijo él, simplemente. «La vida no se resuelve en un mensaje». Ella asintió, guardando el teléfono. «Lo sé. Y por primera vez, no siento prisa por responder». Luciano la observó con una ternura silenciosa. «Eso significa que estás sanando», dijo. Marisela sintió un calor amable extenderse por su pecho. «Gracias por estar aquí», respondió ella. «Por todo». Luciano inclinó la cabeza. «No tienes que agradecerme. Estoy aquí porque quiero estar». Ella sintió que sus mejillas se calentaban con ese simple y profundo reconocimiento. Esa tarde, cuando terminaron la sopa y la sirvieron en un bol de prueba, Luciano levantó la cuchara y probó el primer bocado. Su expresión se suavizó. «¿Esto?», dijo con voz baja. «Esto sabe a un comienzo». Marisela sintió que las lágrimas querían salir, pero no de tristeza, sino de realización. Era un comienzo, y por primera vez, un comienzo elegido por ella. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva que Marisela nunca había conocido. Se instaló en el pequeño apartamento sobre el restaurante, un espacio sencillo pero acogedor, donde cada mañana despertaba con la sensación de estar empezando algo que sí le pertenecía. No había miradas de juicio, ni comentarios velados, ni pasos pesados subiendo escaleras para recordarle que su presencia era incómoda. Había silencio, y un silencio que no dolía. Cada día, Luciano llegaba temprano para iniciar su rutina en el restaurante, y Marisela bajaba poco después para unirse a él. No había imposiciones ni presiones, solo aprendizaje, y un tipo de respeto que le era desconocido, pero que empezaba a sentir como un derecho. «Hoy quiero que elijas los ingredientes», «Tú», le dijo Luciano una mañana, mientras acomodaba los cuchillos sobre la estación de trabajo. Marisela lo observó con sorpresa. «¿Yo? ¿Para un plato completo?» «Exacto», respondió él, cruzando los brazos con una sonrisa suave. «Quiero conocer tu estilo». Ella respiró hondo y caminó hacia la despensa. El olor a especias, vegetales frescos y granos secos la recibió como una caricia. Pasó los dedos por las cestas, escogiendo lentamente. Tomó tomates firmes, unos pimientos rojos intensos, un manojo de albahaca fresca y un pequeño frasco de ajos confitados. Luciano la observaba desde la distancia, sin intervenir, dejando que su intuición la guiara. «Creo que quiero hacer algo caliente, algo que abrace», dijo Marisela, casi para sí misma. Luciano inclinó la cabeza. «Eso dice mucho de ti»,
respondió él. La cocina también es un reflejo del alma. Mientras ella comenzaba a cortar los tomates, Luciano se acercó para ajustar suavemente la posición de su muñeca. Así te cansarás menos, le explicó. No estás cortando mal, solo necesitas usar el peso del cuchillo a tu favor. Marisela asintió. Sintió el contacto breve y ligero de su mano sobre la suya, un gesto puramente técnico, pero que le provocó un pequeño temblor interno que intentó ignorar. «Gracias», dijo en voz baja. La salsa comenzó a tomar forma. Los tomates burbujeaban lentamente, liberando un aroma cálido que llenaba la cocina. Luciano probó una cucharada y la miró con un brillo sorprendido. «Está deliciosa», dijo. «¿Ves lo que puedes crear cuando confías en ti?» Marisela bajó la mirada, sonriendo. «Creo que nunca me había permitido confiar». Luciano se apoyó en la encimera, cruzando los brazos mientras la observaba trabajar. «Cuando uno pasa mucho tiempo sobreviviendo», dijo suavemente, «se olvida de que también merece vivir». Esa frase la atravesó. «A veces pienso que perdí años tratando de pertenecer a un lugar que nunca me quiso», admitió ella. «No los perdiste», respondió él. «Aprendiste a ver el mundo con claridad, y eso te va a servir para todo lo que viene». Marisela respiró hondo, dejando que esa verdad la llenara. Justo cuando estaban terminando el plato, el teléfono de Marisela vibró sobre la mesa. Esta vez lo miró sin temor. Era un mensaje de Efraín, corto. «¿Podemos vernos hoy? Cuando tú quieras». Ella sostuvo el teléfono un momento. Luciano la observó en silencio, sin invadir. «¿Quieres responder?», preguntó él finalmente. Marisela negó despacio. «No todavía, pero creo que sí necesito verlo. No para volver, sino para cerrar un capítulo». Luciano asintió con comprensión. «Cuando llegue ese momento, sabrás qué decir». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y serenidad. «¿Podrías acompañarme? Solo esperar afuera. No quiero hacerlo sola». «Claro», respondió él, sin dudar. «No tienes que enfrentar nada sola ya». Sus palabras la envolvieron con un calor extraño, distinto del apoyo habitual, más humano, más personal. Terminaron el plato juntos. Era una pasta simple, pero vibrante, aromática, llena de personalidad. «¿Podemos probarla?», preguntó Marisela, un poco nerviosa. «Debemos», respondió Luciano. Ambos se sentaron en una de las mesas cercanas y compartieron la comida. El sabor era profundo, reconfortante, lleno de vida. Luciano cerró los ojos un segundo. «Este es tu primer plato», dijo con tono solemne. «Tu voz está aquí». Marisela no pudo evitar sonreír con orgullo. «Nunca pensé que algo tan mío pudiera saber así». Luciano la miró de manera diferente, no como maestro, no como protector, como alguien que veía una transformación florecer frente a él. «Este es solo el inicio», dijo suavemente. «Pero ya estás brillando». Marisela sintió un nudo dulce formarse en su pecho. No había nada romántico explícito, pero había una ternura profunda entre ellos, un respeto que crecía como una semilla de mango plantada en tierra fértil, lenta, pero inevitable. «Gracias por creer en mí», respondió ella, «aunque yo todavía esté aprendiendo a creer en mí misma». Luciano tomó aire, como queriendo elegir con cuidado la siguiente frase. «No es que crea en ti», dijo él por fin, «es que te veo. Desde el primer día». Esas palabras la hicieron desviar la mirada, no por incomodidad, sino por la intensidad inesperada de sentir algo que no tenía nombre todavía. El reloj marcaba la tarde cuando Marisela juntó valor para decir: «Creo que estoy lista para hablar con Efraín. No para volver, para cerrar». Luciano asintió. «Te llevaré cuando quieras», hoy dijo ella con voz segura. «Quiero hacerlo hoy». Luciano sonrió con un gesto sencillo y protector. «Entonces iremos hoy.
Marisela se levantó, respirado hondo, sintiendo que el aire entraba distinto en sus pulmones. Ese día no solo cerraría una puerta, iba a abrir otra, una que por mucho tiempo no se permitió imaginar. Esa tarde, Marisela se vistió con sencillez. Una blusa crema, unos pantalones oscuros y el cabello recogido en una coleta baja. No buscaba impresionar, no buscaba verse fuerte, solo buscaba ser ella misma, sin el peso de expectativas ajenas. Luciano la observó mientras terminaba de acomodarse, y aunque no dijo nada, en sus ojos había un respeto profundo por la determinación que veía nacer en ella. ¿Lista?, preguntó él desde la puerta del comedor del restaurante. Marisela respiró hondo, un solo suspiro para establecer un límite entre el pasado y lo que estaba a punto de enfrentar. Lista, respondió. El camino hasta la casa de Efraín se sintió más corto que antes, quizás porque ahora ya no caminaba sola. Luciano conducía con calma, manteniendo sus manos firmes en el volante, pero cada tanto la miraba para asegurarse de que estuviera bien. Ella miraba por la ventana, observando las calles conocidas como si fueran paisajes de un libro que ya había leído demasiadas veces. «No tienes que apresurar ninguna decisión», dijo Luciano suavemente. «Hablar no significa comprometerte, significa escucharte a ti misma». Marisela asintió. «Lo sé, y creo que eso es lo que nunca hice, escucharme». Cuando llegaron, pidió que él se quedara en el auto. Luciano respetó sin cuestionar. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros. «Estaré aquí», dijo con voz firme, y eso bastó. Marisela subió los escalones de la casa que alguna vez sintió obligatoria, casi un requisito para ser alguien. Tocó la puerta. A diferencia de las otras veces, no sintió miedo. Efraín abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta desde horas atrás. Su rostro mostraba cansancio, ojeras y un peso emocional que no fingía. «Gracias por venir», dijo él, con voz apagada. Marisela inclinó la cabeza suavemente. «Vine porque necesito claridad, y porque tú también la necesitas». Entraron en silencio a la sala. Sentarse en ese sofá le trajo recuerdos de conversaciones a medias, silencios tensos y noches en las que ella fingía que nada le dolía. Pero hoy no venía a fingir. «Marisela», empezó Efraín, frotándose las palmas de las manos. «He pensado mucho. Creo que nunca te puse en primer lugar. Nunca te defendí como mi esposa. Y sé que eso te hirió». Ella no lo interrumpió. «No quiero arrepentimientos vacíos», continuó él. «Quiero cambiar, de verdad. Quiero aprender a ser mejor, aunque no sea contigo al final». Marisela lo observó largamente. Esta vez no veía a un enemigo, tampoco al esposo que soñó tener. Veía a un hombre frente a su propia grieta emocional. «Aprecio que lo digas», respondió ella. «Pero el cambio no empieza por la culpa. Empieza por la voluntad de sanar lo que está roto dentro de uno mismo». Él tragó saliva. «¿Crees que puedo hacerlo?» «Si lo decides», sí, respondió ella. «Pero no puedo ser yo quien te guíe». «Ya no». Efraín bajó la mirada. «¿Eso significa que no quieres volver conmigo?» El silencio se extendió. Pero no era cruel. Era honesto. «Efraín», dijo ella finalmente, «te quise. Te quise de verdad, y durante años traté de ser la esposa perfecta para una familia que nunca me vio como suficiente. Y tú, sin intención de hacer daño, tampoco me viste». Él cerró los ojos, sintiendo la punzada. «No quiero vivir regresando a un lugar donde ya no me reconozco», continuó ella. «No puedo volver aquí, porque ya no soy la misma». Efraín inhaló profundamente, conteniendo el temblor de su voz. «¿Hay alguien más?» Marisela negó con suavidad. «No, no de la manera en la que piensas. Pero sí hay algo más. Yo, por primera vez, estoy eligiéndome a mí». Las lágrimas que él había estado conteniendo finalmente brotaron. No eran escandalosas, no eran manipuladoras, eran genuinas. «Perdón»,
susurró él. Perdón por no quererte mejor. Marisela se acercó y le tomó las manos un momento, no como esposa, sino como alguien que supo quererlo, y también supo dejarlo ir. No necesito más perdones, dijo, necesito paz, y sé que tú también la necesitas. Efraín la miró con los ojos húmedos, pero ya no intentó retenerla, ya no intentó convencer, ya no intentó luchar contra lo inevitable. Voy a buscar ayuda, dijo, y ojalá, un día, puedas verme sin dolor. Ya lo hago, respondió ella, con una sonrisa triste. No te guardo rencor, solo ya no pertenezco a este lugar. Se levantó con calma. Él también se puso de pie, pero no la siguió cuando caminó hacia la puerta. La vio alejarse, y por primera vez en años comprendió su ausencia. Cuando Marisela salió, el aire fresco la recibió como un abrazo que llevaba demasiado tiempo esperando. Luciano estaba junto al auto, de pie, con las manos en los bolsillos, atento al más mínimo gesto suyo. Ella caminó hacia él. No dijo nada al principio, solo respiró, larga, profundamente. Luciano la observó en silencio, su mirada suave, paciente. ¿Cómo te sientes?, preguntó al fin. Marisela sostuvo la mirada hacia el horizonte, unos segundos antes de responder. ¿Libre?, dijo. Luciano inclinó la cabeza, una sonrisa leve asomando en su rostro. Entonces, diste el paso correcto. Ella sintió ganas de llorar, no por pena, sino por alivio. Gracias por estar aquí, susurró. Significa más de lo que puedo decir. Luciano la miró con una profundidad que no necesitaba palabras. No estoy aquí por obligación, respondió él con voz baja. Estoy aquí porque quiero verte encontrar la vida que mereces. Marisela sintió cómo se aflojaba un nudo interno que llevaba años aprisionando su pecho. Creo que, por fin, estoy empezando a encontrarla, dijo. Luciano abrió la puerta para que ella subiera. Entonces, vamos, dijo, a donde esa nueva vida quiere llevarte. Y Marisela supo, con absoluta claridad, que no estaba volviendo a nada. Estaba avanzando hacia algo que recién comenzaba. El camino de regreso al restaurante se sintió distinto. Marisela iba mirando por la ventanilla, pero no eran las casas ni los árboles lo que observaba, sino una parte de sí misma que parecía haberse despertado después de mucho tiempo. Había un silencio entre ella y Luciano, pero era un silencio que hablaba, un silencio que contenía respeto, alivio y una calma nueva que empezaba a echar raíces. Cuando llegaron, la noche ya había caído y el restaurante estaba iluminado solo por unas luces suaves en la entrada. Luciano apagó el motor y se volvió hacia ella, sin prisa. Orgulloso, dijo él con sencillez. Marisela parpadeó, sorprendida. ¿De mí? De ti, confirmó él. De cómo hablaste, de cómo te escuchaste, de cómo elegiste con claridad. No es fácil cerrar una puerta sin cerrar el corazón. Ella sintió un calor suave extenderse por el pecho. Temía que se sintiera como una derrota, admitió. Pero no se siente así. No lo es, respondió Luciano. Es el comienzo de un capítulo que mereces desde hace mucho tiempo. Marisela sonrió débilmente, luego bajó la mirada. Tengo miedo, pero es diferente. Antes tenía miedo de quedarme sin nada, ahora tengo miedo de no saber qué hacer con esta libertad. Luciano soltó una ligera risa, no de burla, sino de ternura. La libertad siempre asusta, pero también es la cocina más grande del mundo. Puedes crear lo que quieras dentro de ella. Esa metáfora la hizo reír un poco. Supongo que esa es tu manera de decirme que deje de pensar tanto y siga adelante. Exactamente, respondió él. Y también que no estás sola en este proceso. Entraron al restaurante juntos. Había un silencio cálido, como si el lugar entendiera que estaba siendo testigo de un momento importante en la vida de alguien.
Marisela se sentó en una de las mesas de madera, mientras Luciano encendía algunas luces de la cocina. ¿Te gustaría cocinar algo?, preguntó él desde la puerta del área de trabajo. Marisela negó suavemente. No ahora. Quiero sentir este momento, procesarlo. Luciano se acercó y tomó asiento frente a ella. ¿Quieres hablar de lo que ocurrió? Ella dudó, pero finalmente asintió. Efraín estaba roto y por primera vez no me sentí culpable de verlo así. No lo dejé peor, solo le dije la verdad. La verdad nunca destruye, respondió Luciano. Lo que destruye es ignorarla. Él me preguntó si había alguien más, dijo Marisela en voz baja. Luciano levantó una ceja, pero no habló. Le dije que no, continuó ella, y fue la verdad. Yo no he pensado en nadie. Me costaba incluso pensar en mí misma. Luciano entrelazó las manos sobre la mesa. Es normal. Has pasado muchos años cuidando emociones que no eran tuyas. Ahora estás aprendiendo a cuidar las tuyas. Ella lo observó, estudiando la calma en su rostro, la firmeza silenciosa en sus ojos. Pero sí siento algo nuevo, confesó ella, con un rubor leve en las mejillas. No sé qué es. No sé si siquiera debería nombrarlo todavía. Luciano no se movió. No cambió la expresión. Simplemente la escuchó con la atención reverente que él siempre ofrecía. No tienes que nombrar nada, hoy dijo finalmente. Nada que estén haciendo tiene que acelerarse. Marisela asintió, agradecida por esa paciencia. A veces siento, dijo ella, bajando la mirada, que tú entiendes partes de mí que ni yo misma entiendo. Luciano apoyó un codo sobre la mesa, acercándose apenas. Te entiendo, porque te observo, y te observo porque me importa tu bienestar. Eso no tiene que confundirse con nada más, a menos que tú quieras darle otro significado. Marisela sintió un pequeño temblor interno, no de miedo, sino de reconocimiento. No quiero apresurar nada, dijo ella con honestidad, pero tampoco quiero negar que hay algo bonito aquí, algo suave. Luciano sonrió, una sonrisa contenida pero profunda. Lo hay, admitió. Pero este no es el día para decidir qué es. Este es el día en que te elegiste. Todo lo demás puede esperar. Las palabras la llenaron de una paz inesperada. Gracias por no empujarme, susurró ella, por no tomar ventaja de mi vulnerabilidad. Luciano negó suavemente. El cariño real no se aprovecha, respondió. Se cuida. Y tú estás aprendiendo a cuidarte. Yo solo sigo el ritmo que tú marques. Marisela se llevó una mano al pecho, como si quisiera sostener algo que acababa de florecer dentro de ella. ¿Podemos solo estar un rato aquí?, preguntó, sin cocinar, sin hablar demasiado, solo estar. Luciano asintió. Por supuesto. Se quedaron en silencio. El restaurante vacío parecía un refugio, un puente entre lo que había terminado y lo que podría comenzar algún día. Marisela se recargó lentamente en la silla, cerrando los ojos por un momento. Luciano, desde su lado, la observó con un respeto sereno. No como un hombre esperando algo, no como un maestro evaluando, sino como alguien que entendía el valor de un corazón que recién aprendía a latir sin miedo. Después de un rato, ella abrió los ojos. «Creo que sí quiero cocinar algo», dijo con una sonrisa pequeña. Luciano se levantó, extendiendo una mano hacia ella. «Entonces vamos». Ella tomó su mano solo un segundo, lo suficiente para sentir que no estaba sola, lo suficiente para saber que, aunque el futuro fuera incierto, había luz. Y mientras caminaban hacia la cocina, Marisela comprendió algo profundo. No necesitaba apresurarse para llegar a ninguna parte, porque, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, Marisela se quedó en el restaurante más tiempo del que había planeado, no porque necesitara trabajar, sino porque el lugar tenía una extraña manera de hacerla, sentir segura.
Había algo reconfortante en el sonido del refrigerador industrial, en el eco suave de sus propios pasos, en el aroma persistente a hierbas y mantequilla que se impregnaba en cada rincón. Era un espacio vivo, pero a la vez silencioso, y ella sentía que ese equilibrio reflejaba el punto exacto donde se encontraba su corazón. Luciano permanecía cerca, pero sin invadir, dándole libertad, observando con una mezcla de admiración y respeto mientras ella preparaba un pequeño plato improvisado. No era para practicar, no era para impresionar, era simplemente porque quería. «Te ves diferente cuando cocinas por gusto», comentó él desde la mesa cercana, con los brazos cruzados relajadamente. Marisela levantó la mirada, sin dejar de mover la cuchara en la sartén. «¿Diferente cómo?». Luciano se tomó un segundo antes de responder, como si midiera cada palabra. «Más ligera, como si por fin respirarás sin pedir permiso». Ella sonrió, una sonrisa íntima, suave, consciente. «Tal vez es la primera vez que cocino sin sentir que estoy rindiendo examen». «Exacto», dijo él. «La cocina más hermosa nace cuando nadie te está evaluando». Marisela apagó el fuego y sirvió un pequeño bocado en un plato. Lo acercó a Luciano. «Prueba», dijo. Él tomó el tenedor, probó el platillo y cerró los ojos por un breve instante. «Delicioso», dijo, abriendo la mirada. «Tiene tu sello». Ella rió. «¿Cuál es mi sello?». Luciano apoyó el tenedor, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Calidez», respondió. «Tu comida abraza, no golpea, no busca destacar, solo busca acompañar. Y eso es raro». Marisela sintió un rubor leve subirle por las mejillas, no por coqueteo, sino por la sensación de ser vista con una precisión que incluso ella no tenía de sí misma. «Creo que no sabía eso de mí», admitió. «Estás empezando a conocerte», dijo él con suavidad, «y estoy seguro de que te vas a sorprender». Ella bajó la mirada, removiendo la salsa restante en la sartén sin necesidad. Era extraño sentirse tan expuesta y al mismo tiempo tan cuidada. Luciano tenía esa forma de estar presente sin aplastar, sin presionar. Era una presencia firme, pero aireada. «Luciano», dijo finalmente, «¿crees que soy capaz de formar una carrera en esto? No solo aprender, sino realmente dedicarme a ello». Él la miró con seriedad. «Serías una estupenda chef», respondió. «No porque seas perfecta, sino porque eres sensible, y la sensibilidad bien dirigida se convierte en maestría». Las palabras la atravesaron con una mezcla de ilusión y miedo. «¿Y si fallo?», preguntó ella, casi en un susurro. Luciano negó con lentitud. «Fallarás», dijo con honestidad. «Todos fallamos, pero también te levantarás, y ahí es donde está la grandeza». El silencio volvió, esta vez más cálido. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Marisela después de unos segundos. Luciano asintió. «¿Por qué haces todo esto por mí? No solo enseñarme a cocinar, no solo acompañarme hoy, digo, todo». Luciano no respondió enseguida. Se puso de pie, caminó hacia la ventana que daba a la calle y se apoyó ligeramente en el marco. «Conocí a tu madre cuando era muy joven», dijo al fin. «Ella tenía una forma de mirar la vida que siempre me impresionó. No se quejaba, no se rendía, no hería. Tenía una fuerza tranquila, la misma que tú tienes». Marisela lo escuchaba con atención, sin interrumpir. «Cuando ella murió, yo no pude hacer mucho», continuó él, la voz más baja. «No estuve presente como debí. No fui el amigo que ella necesitaba en ese momento. Siempre cargué con ese peso». Se volvió hacia Marisela. «Cuando te vi por primera vez, vi esa parte de ella en ti y supe que no iba a repetir el mismo error. Esta vez estaría». Marisela sintió cómo se le apretaba el corazón. «Pero no quiero que estés aquí por culpa», dijo. Luciano negó con firmeza. «No lo estoy. Estoy porque quiero estar, porque te admiro,
porque veo tu valor y porque mereces tener a alguien que no te deje enfrentarlo todo sola. Ella tragó saliva, mirando el suelo por un momento antes de regresar la vista hacia él. A veces siento que contigo puedo ser yo, sin medir cada palabra. Porque no tienes que medir nada, respondió él. No vine a corregirte, vine a acompañarte. Marisela bajó la mirada, sintiendo cómo algo suave y nuevo se acomodaba en su pecho. No era amor romántico todavía, era otra cosa, una semilla, un inicio, una conexión profunda que no buscaba rapidez. No sé qué viene ahora, confesó. No sé si algún día volveré a enamorarme, o si debo hacerlo, o si puedo. Luciano dio un paso hacia ella, pero se detuvo a medio camino. Tienes tiempo, dijo. El corazón no es una carrera, es un ritmo, y el tuyo apenas está aprendiendo a latir sin miedo. Marisela sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. Me alegra que estés aquí, dijo. Luciano asintió, con una mirada suave y protectora. Yo también me alegro de estar, respondió. Se quedaron así, a pocos metros de distancia, unidos por un silencio que decía más que las palabras. Después de un rato, Marisela suspiró. Creo que estoy lista para seguir aprendiendo, no solo en la cocina, también de mí. Luciano sonrió, y yo estaré aquí para enseñarte lo que tú quieras aprender. Ella se rió ligeramente. Con calma, repitió él. Y mientras apagaban las luces del restaurante para cerrar la noche, Marisela sintió que algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido, por fin abría los ojos. No tenía prisa, no tenía miedo, solo tenía un camino nuevo y la libertad de caminarlo a su propio ritmo. Los días siguientes pasaron con un ritmo distinto, como si el tiempo hubiera decidido moverse más despacio para permitirle a Marisela encontrarse a sí misma sin prisa. El restaurante ya no era solo un lugar de trabajo, era un refugio, un espacio donde podía escuchar el sonido de su propia voz sin temor a que alguien la silenciara. Había aprendido los movimientos básicos, la atención al detalle, la paciencia del fuego lento, pero, sobre todo, había aprendido a confiar en sus propias manos. Luciano seguía allí, presente, sin ser invasivo, atento, sin controlar, guiándola con una suavidad que ella nunca había conocido. No la trataba como alumna, ni como alguien frágil, sino como una mujer capaz de reinventarse. Ese gesto, más que cualquier enseñanza técnica, se volvió el motor de su nueva vida. Una mañana, mientras picaba unas verduras, Marisela sintió algo extraño. Tranquilidad. Una tranquilidad tan completa que tuvo que detenerse para reconocerla. Ya no cargaba el peso del juicio. Ya no tenía a nadie a su alrededor recordándole que no era suficiente. Era ella, su respiración, el cuchillo, el sonido leve de la tabla y una paz que no sabía que era posible. «Te estás moviendo con más seguridad», dijo Luciano al entrar, observando cada paso que daba. Marisela sonrió sin voltear. «Creo que por fin estoy confiando en mí. No en lo que esperan de mí, sino en lo que soy capaz de hacer». «Eso se nota», respondió él. «Y también se siente». Ella dejó el cuchillo y se giró para enfrentarlo. No había incomodidad entre ellos. Había una conexión que se había formado con cuidado, como una masa que necesita reposo para crecer. «He estado pensando», dijo Marisela, «sobre lo que viene ahora, sobre mí, sobre lo que quiero». Luciano se apoyó en la mesa, cruzando los brazos con atención total, como siempre hacía cuando la conversación era importante. «¿Y qué has descubierto?» «Que no quiero vivir mirando hacia atrás», respondió ella. «Que no quiero quedarme atrapada en lo que perdí. Quiero avanzar, curarme, crecer». Luciano asintió lentamente, con una satisfacción tranquila. «Eso es lo más valiente que podrías hacer». Marisela respiró hondo. «También he pensado en mis sentimientos,
y en lo que está pasando aquí, dijo, tocándose suavemente el pecho. Pero no quiero apresarme. No quiero que lo que siento sea una reacción al dolor. Quiero que sea auténtico. Luciano dio un paso hacia ella, pero no la tocó. Marisela, lo único que quiero es que tengas libertad. La libertad de sentir, de decidir, de elegir cuándo dar un paso y cuándo esperar. Yo no tengo prisa. Ella sintió un alivio profundo, como si esas palabras le hubieran dado permiso para simplemente existir. No sé a dónde me llevará este camino, dijo ella, pero sí sé que quiero caminarlo con calma. Y me gustaría que tú estuvieras cerca, si quieres. Luciano sonrió, una sonrisa suave, limpia, sincera. No voy a ninguna parte, respondió. Estaré aquí, a tu ritmo. Marisela sintió que el nudo que llevaba semanas conteniendo, finalmente se deshacía. Era un inicio delicado, sin definiciones, sin presiones, sin promesas vacías. Un inicio hecho de respeto, paciencia y una complicidad que crecía sin forzarse. Se acercó a la ventana y observó la calle tranquila, llena de vida cotidiana. Por primera vez, no sintió envidia de quienes pasaban con prisa, como si tuvieran destinos claros. Ella ya no necesitaba un destino inmediato. Le bastaba con saber que estaba avanzando. Luciano se acercó a su lado, manteniendo una distancia cuidadosa. ¿En qué piensas? ¿En que por mucho tiempo creí que mi valor dependía de gustarle a otros? Dijo ella. Pero ahora siento que puedo crear una vida que se parezca a mí, con mis errores, mis sabores, mis tiempos. Luciano asintió. Esa es la receta más difícil y la más hermosa. Marisela rió suavemente. ¿Siempre hablas así? Solo cuando algo vale la pena, respondió él. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Solo miraron la calle, compartiendo un silencio cómodo que se sentía como un abrazo sin tocarse. Finalmente, Marisela suspiró. No sé qué nombre tiene esto, dijo ella, entre tú y yo. Luciano la miró con una ternura completamente abierta. No necesitas ponerle nombre todavía. Que sea lo que tenga que ser, a tu paso. Ella se volvió hacia él con una expresión tranquila, llena de gratitud. Gracias, Luciano, por todo, por quedarte, por no apresurarme, por enseñarme. Gracias a ti, respondió él, por permitirme estar. Marisela tomó un delantal nuevo, se lo ajustó y volvió a la mesa de trabajo con una sonrisa renovada. Bueno, dijo, ¿qué vamos a cocinar hoy? Luciano la observó un segundo más, luego sonrió también. Lo que tú quieras. Hoy, tú decides el menú. Marisela levantó la mirada, con una luz nueva en los ojos. Entonces, hoy empezamos un plato que sea mío, realmente mío. Luciano asintió, orgulloso. Perfecto, estoy listo. Y ahí, en ese restaurante lleno de posibilidades, Marisela entendió que el mayor descubrimiento de su vida no era un plato perfecto, sino descubrirse a sí misma, a su ritmo, con su voz, con su libertad, y con alguien a su lado que estaba dispuesto a caminar sin prisas mientras ella aprendía a volar.